Bueno, este señor, lo voy a traer ahí como... No, Duverger vivió después de... Ese señor es Robert Michels, alemán. Probablemente la cara no les diga nada, pero yo voy a decir una expresión que creo que han de haber escuchado. Pero a lo mejor no se la acuerdan, pero... ¿Por qué debo rechazar una ofrenda tan alta, verdad? Entonces, Robert Michels introduce una expresión que creo que es igual en fila con Mosca y Maquiavelo, ¿sí? La ley de hierro de la oligarquía. A ver si me están explicando, luego dialogamos un poco, pero ¿cuántos de ustedes, sean sinceros, en alguna otra clase, curso, de teoría, filosofía, han escuchado esa expresión, la ley de hierro de la oligarquía? Los que sí levanten la mano, por favor. Los que no. Ok, perfecto. Les digo, que sí es fundamental para igual gente que egresa una carrera de estudios políticos. Robert Michels hace, les voy diciendo qué hace y a qué conclusión llega, que ese es su logro, podemos llamar así. Lo escribe con el CA, un alemán, Michels. Prácticamente a finales del siglo XIX, Mosca y Michels son prácticamente casi contemporáneos. Mosca es un poquito más grande, pero estamos hablando del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Conduce un estudio, un análisis sobre un partido, por eso le decía al compañero. Ese partido es el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. Que en su momento, ese partido, para que entendamos, sigue existiendo hoy y gobierna, por ejemplo, actualmente. En aquel entonces, hace más de un siglo de distancia, es un partido que se plantea como un partido marxista, socialista, quiere hacer la revolución, quiere hacer la sociedad iguales y cuanto más. Y es el partido que en la Alemania del tiempo, en su propaganda, en su discurso, afirma querer introducir la democracia. Estamos hablando de una Alemania donde todavía hay un emperador, donde sí hay elecciones, pero hay muchos elementos autoritarios en aquel. Michels estudia la SPD con esa pregunta y con esa hipótesis. Términos que ya él no nos plantea esos términos, nosotros le estamos poniendo esas etiquetas, pero sí nos sirve. Bueno, ¿es posible la democracia? Pregunta de hipótesis. Pues vamos viendo, o sea, si el partido que dice ser democrático es democrático en su interior, la democracia es posible. Hay un ejemplo de estudio, hay una pregunta y hay algo que el autor quiere demostrar. Y la conclusión que llega a mí es que en realidad el partido que se presenta como el más democrático posible hacia afuera, hacia adentro, es controlado por un pequeño grupo de dirigentes, por una oligarquía. La ley de hierro de la oligarquía es supuestamente decir, en realidad cualquier organización en su funcionamiento tiende a concentrar el poder en las manos de unos pocos. Consecuencia, la respuesta a la pregunta inicial. Porque si ni siquiera el partido que plantea ser el más democrático del mundo mundial, para decirlo en lenguaje no es democrático a su interior, menos lo serán los demás y menos es posible la democracia. Esa es la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, todos los partidos, todas las organizaciones que se dedican a hacer política, terminan por ser oligarquías, terminan por ser controlados por grupos pequeños de personas. Ley. El autor usa ley, a veces usa la palabra ley. Mosca y Maquiavelo de plano no. Mosca también usa un poco la ley de la clase política, pero no con ese ímpetu, por decirlo así. Michels dice, hay una ley que regula la política, y es esta. Y en un sentido, evidentemente, que puede ser asociado a lo que nosotros
acompañemos al líder de ciencia. Por lo tanto, en 50 años habrá otros partidos y otra vez serán otras oligarquías. O si yo soy Miguel, que escribo de la historia alemana, y seguramente si uno observa otro partido en otro país, el resultado es el mismo, porque una ley que plantea buscar ciencia científica, pues es vertical. Tienes elementos, la puedes llevar a otro contexto y te sigue sirviendo. Por esas razones, a través de estos ejemplos, entendemos a esos tres como autores precientíficos. Sin embargo, como tal, la disciplina de la ciencia política empieza tratando de replicar, de trasladar al estudio de la política, adquirir un estatus, sobre todo a lo largo del siglo XX. Es decir, mientras cuando hablamos de filosofía hablamos de siglos y siglos de producción, de historia evidentemente. Cuando hablamos de ciencia política, estamos hablando de una disciplina que tiene casi 100 años de existir y que, en virtud de ese proceso de profesionalización del saber, empieza a adquirir ciertas características que la separan de la filosofía y de otra disciplina que aquí estoy retomando el texto de Sartori que ustedes tienen, tratando de utilizar las tres disciplinas. Otra disciplina que como tal puede ser considerada una rama de la filosofía, pero puede ser vista también aparte, que es la teoría. Teoría. Sí. Mejor para que no se... Cada disciplina tiene un objeto y tiene un medio. Es decir, entendamos que luego en los celos y rivalidades entre disciplinas puede pasar de escuchar críticas o ataques, evidentemente que no fuera de lugar. Pero el fondo es que tanto la filosofía como la teoría como la ciencia buscan la verdad, pero lo buscan enfocándose a objetos y con métodos que no son los mismos. El objeto político a su vez puede ser desmenuzado en ciertos tipos de objetos. Yo les pero que es el mismo en la política, un momento. En lo general sí, pero entrando más en detalle sí hay variaciones y no son variaciones menores que de alguna manera no son. ¿A qué se dedica la filosofía? Dice Sartori que por lo menos 4 temas a los que se dedica la filosofía. 4 objetos. El primero es la búsqueda de la mejor forma de gobierno. Aquí voy un poco parafraseando, pero la esencia es la el gobierno ideal, el gobierno perfecto. Por lo tanto, por ejemplo, antes yo hacía mención a la República de Platón. La República de Platón es un texto clásico de filosofía política donde Platón nos dice cuál sería el gobierno mejor. Y bueno, los filósofos hay diferentes formas, pero esa sería la que maximiza la virtud y que llevaría la ciudad, de verdad, porque ahí no estamos en época de dar estados, que implementara esa forma de regirse, de gobernarse, lo llevaría a los mejores destinos. Ahora, ¿qué destaca de eso? Platón jamás se preocupa de demostrar con evidencias y con casos que tiene la razón. Porque primero el gobierno del filósofo como tal es más abstracto que concreto. Pero en general, porque, y ese es un punto que debemos tener claro, no es preocupación de la filosofía tener un armamentario de evidencias que demuestre las afirmaciones. Ustedes pueden decir legítimamente, bueno, pero entonces es pura charla, es puro rollo. Tiene su método, tiene su criterio, pero es un criterio distinto. Para no revolver ahora, vamos describiendo lo que es el criterio.
Por lo tanto, la República de Platón es una obra de filosofía. Utopía de Thomas More es una obra de filosofía. Porque Thomas More dice, el gobierno de la sería perfecto. La ciudad de Dios de San Agustín, en plena Edad Media, es una obra de filosofía. Que nos dice cuál sería la forma mejor en absoluto de organizar una sociedad. Un segundo tema que los filósofos, que la filosofía política estudia y profundiza, es la búsqueda del fundamento del Estado y la justificación del compromiso político. Aquí lo escribo. Igual luego, reitero, todo eso está en la lectura de Sartori, luego el maldito PowerPoint de todas las redes lo va a recibir nada más. Vamos, que esto es más tiempo que más alto. Ahora, ¿se les ocurre algún autor que en sus textos hace eso? Hay un autor que, eso sí, aquí siempre menciona. Siempre lo traen todo el tiempo como referencia. ¿Cuál es un autor que se dedica a estudiar el fundamento del Estado y justificar el compromiso político? Fox. Exacto. Puede haber con eso. Pero Fox es muy evidente. ¿Por qué el Estado existe? Porque si no hubiera una guerra civil de todos contra todos. Hay una prueba de que hubo esa guerra civil, ¿no? No se preocupe, decir, en el tal lugar, en el tal momento hubo una guerra civil y por eso hubo... Además, el momento en que los individuos renuncian a su libertad para otorgar el Estado absoluto y conforman ese contrato social, es una ficción, el mismo Hobbes lo argumenta, ¿no? Hay un momento histórico donde todos los ingleses, pensando que es el inglés que hablaba del país y de su tiempo, se juntan, ¿sabes qué? Pues nos ponemos, firmamos todos, tú eres la reina, tú eres esto. Jamás se dio. Pero se hace una abstracción para justificar por qué el Estado existe y por qué funciona de esa manera. Otra vez, fijan, no se requiere de evidencia, no se requiere de prueba, no se requiere de una demostración con algo concreto de que esa afirmación es correcta. Sé que pues, es poco, pero todo, pero no veo. Todavía estamos en tiempos omicrones. Luego, otro punto. La búsqueda de la naturaleza de la política. Por ejemplo, en término estricto, ¿se acuerdan lo que tuvieron que leer para preparar la clase de hoy y que expusimos la vez pasada? Cuando Hobbes nos explica el concepto de político, en realidad es una obra filosófica. Una obra filosófica porque con un razonamiento lógico llega a definir cuál es la esencia de ese concepto que entendemos como político. No es un estudio con casos, con hipótesis, con evidencias y con conclusiones. Es un análisis de tipo lógico que nos plantea describir qué es ese objeto que llamamos. Y el cuarto objeto, eso es muy contemporáneo, sobre todo en función del desarrollo, por ejemplo, de la comunicación política en tiempos recientes, es el estudio del lenguaje de la política, es decir, el análisis de las palabras que acompañan todos los fenómenos de tipo político. En ese sentido, el punto es, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo se llega a la verdad? El método de la filosofía, insisto, se rige bajo lógicas distintas. En primer lugar, el elemento fundamental para afirmar la verdad o desmentir la verdad en una afirmación es el criterio de la coherencia deductiva. Eso significa, en pocas palabras, que cómo se afirma, cómo se demuestra que algo es verdadero. Pues si es coherente con todo lo que se dijo antes, la lógica
lógica aristotélica, los silogismos, no se requiere de demostrarlos. Hobbes, porque puede considerar que está afirmando algo verdadero, aún sin evidencias. Porque lo que dice es sumamente coherente, es sumamente consecuencial, de un argumento deriva a otro, deriva a otro, deriva a otro, y no hay fallas. Bueno, si las hay, pues luego hay que lo critica, pero el punto es, quien busca generar filosofía busca que no haya fallas en lo que está argumentando. Y por lo tanto, pues, si hay esa secuencia y no se denota ninguna falacia, se puede afirmar que ahí se está afirmando algo así. Otro elemento del método de la filosofía es la búsqueda de justificación. ¿Qué significa eso? Significa justificar los fenómenos. No significa tanto, de alguna manera, ir a describir cómo se manifiesta. El fenómeno, otra vez, en la etimología, es algo que se manifiesta. La palabra fenómeno. El punto es, la filosofía no se preocupa de decir cómo se manifiesta un cierto estado, cómo se hace política en los comunes, pero de decir por qué existe. Otra vez, Hobbes en ese caso es muy cómodo. Hay un estado que funciona así. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo, se hizo un contrato social, se hizo legal entre todos. Justifica el existente. Justifica algo que podemos ver. O justifica algo que se desea. Porque también hay una filosofía política que a lo mejor no es que acepte el status quo, plantea un mundo. Thomas More que de alguna manera plantea un mundo ideal, justifica se debe hacer ciertas cosas con esa realidad. En virtud de eso, dado que no se preocupa de los hechos, no es una preocupación central, y más bien busca justificar en lugar de demostrar. Hay otro elemento que acompaña la filosofía, y es la valoración de los fenómenos. Retomo Platón como ejemplo. Platón, ¿qué hace? Dice, hay tantos regímenes diferentes, son 5 normalmente. Sí. Pero uno es bueno y cuatro son malos. Es decir, el filósofo emite juicios de valor. Establece que algo es mejor que otro, establece que algo es deseable y algo es malo, que algo lo debemos rechazar, que algo lo debemos tratar de evitar. El filósofo da su punto de vista. Nos dice, eso es bueno, eso es malo. Ahora, evidentemente me voy adelantando cosas, pero espero que les resulte claro esa idea. Que el científico no puede trabajar así, alguien que quiera hacer una ciencia de la política. No está mal, o sea, no que les digan, no lean Hobbes, no lean Thomas More, no lean San Agustín. Por supuesto, son oxígeno para nosotros como estudios de la política. Pero entendamos que esas obras nacen con esas características. Por lo tanto, también tomemos precauciones. Es decir, entendamos que a lo mejor cuando Hobbes nos habla del Leviatán, pues puede que nos provoque un poco de molestia, porque decimos, ay, pero pues yo no quiero que todo esté concentrado en las manos de Orwell, ¿no? Pero también puede que nos provoque molestia. Bueno, ¿y cómo demuestras eso? ¿Por qué dices esto? ¿Cómo demuestras lo que estás haciendo? Y eso evidentemente tiene más bien que ver con cómo se llega a hacer las afirmaciones, que por supuesto de todas maneras son muy relevantes. Como les decía, no sé
sé si variación, una rama, una derivación de la filosofía, y por lo tanto, como la filosofía comparte muchos elementos, es la teoría política, que en realidad es una especie de metafísica política. Es decir, una visión que está por encima de las cosas. Y que, Sartori, también se despliega en ideologías y doctrinas. Quiero hacer hincapié sobre todo esa palabra, ideología. Se debería estar en semestres intermedios en que tienen más propiedad de lenguaje y más cuidado. Pero en realidad, sucede seguido que cuando uno está en los semestres o cuando uno sigue gastando en unos vicios de no saber manejar adecuadamente las herramientas, la caja de herramientas, los procesos políticos. No, es que las ideologías, es decir, una de las palabras que regresan más a menudo y fuera de contexto, cuando no tendríamos que usar este. La palabra es importante, es útil, es un instrumento que nos sirve, pero tampoco abusemos de ella. Tampoco la usemos cuando no es su momento, cuando no es realmente lo que estamos haciendo. Teoría política, ideología, doctrina, esencialmente, ¿qué tienen en común? Esa idea que, insisto, hay una gran explicación que está por encima de ella. Y otra vez, también en ese caso, el argumento fundamental es la coherencia, es decir, ¿qué nos permite decir que algo es cierto? Pues lo que es coherente. En ese caso, un referente de una manera fundamental. Yo sé que un poco de controversia, pero es Karl Marx, el marxismo, la teoría política marxista. Porque entendamos, el mismo Marx es consciente, de hecho, escribe una obra enorme, que son 2 volumotes así, que es El Capital, porque Marx mismo dice, no, bueno, yo tengo que darle cientificidad a lo que digo, a lo que quiero demostrar, a lo que quiero decir que va a pasar. No piensen que él no lo supiera, que de alguna manera había esa contestación, esa crítica a su pensamiento. Pero lo de Marx es sobre El Capital, es de ideología alemana, es el manifiesto del Partido Comunista, es el 18 Brumaire, es decir, hay una producción de obras por parte de eso. Y hay una rama de un pensamiento que se llama marxismo o filosofía marxista o teoría marxista, que evidentemente se alimenta de los argumentos de Marx y también los mantuvo vigentes después también del fallecimiento. Ahora, ese es un ejemplo clásico, pero no es el único, también hay teorías políticas de otro contenido. A lo que voy es que una teoría es un planteamiento que se basa en ideas, que lo que cuenta son los argumentos. Y los hechos pueden ser un problema. Mientras en la filosofía de Kant los hechos no existen, la teoría sí quiere enlazarse a las cosas, a los hechos, a lo que ocurre concretamente, pero enmarcándolo en una gran explicación que tendría las respuestas de todo. Esa es la clave, es decir, la teoría lo explica todo. Cualquier fenómeno concreto responde a la teoría. ¿Y qué sucede? Problema. Cuando nosotros encontramos que hay fenómenos, hay situaciones, hay acciones que no responden a lo que la teoría dice. La teoría tendencialmente es dogmática. Por eso también hay una teoría cristiana, hay teorías sociales, no es solo el marxismo. El marxismo es probablemente el más proficuo ha sido en los últimos siglos. En un planteamiento teórico hay dogmas, por lo cual, si un hecho desmiente o contradice la teoría, el problema no está en la teoría, el problema está en el hecho. Significa, en pocas palabras, que un planteamiento teórico y dogmático te dice: no, pero este hecho no es cierto, lo que afirmas no es verdad, o lo que estás afirmando lo manipulas, pero si lo dijeras de manera correcta, estaría fuera de la teoría. Ese es el problema.
ejemplo, igual, siempre centrándome en la tradición marxista, pero no por criticar la tradición marxista, sino porque el que más da. Pues la teoría marxista dice, Marx dice que por la evolución de las etapas, de las épocas de la economía, del feudalismo, el capitalismo, y luego va a haber un momento, una gran crisis, en que progresivamente va a haber una concentración de la riqueza cada vez en menos personas, y eso va a provocar, después de crisis económicas, y eso va a provocar una revolución. La estoy resumiendo mucho porque Marx dice un montón de cosas. Y muchos ven, sobre todo en lo que pasa entre final de siglo y Primera Guerra Mundial, también pensando en la Unión Soviética, ahí está el momento. Lo que dijo la teoría ya va a pasar. ¿Y qué sucede? Pues llegan los fascismos, los nazismos, regímenes autoritarios anticomunistas, el hecho de teoría. ¿Y cuál es el problema para los teóricos marxistas? Interpretar esa coyuntura, pero sin renegar la teoría marxista. Es decir, los teóricos marxistas dicen, no, bueno, la teoría está bien, a lo mejor interpretamos algo mal, pero la revolución va a pasar, la sociedad igual va a pasar, la economía se rige por esos ciclos, es decir, la base general se mantiene. El hecho, valga la redundancia, que los hechos no coinciden con lo que la teoría propone, genera un problema que normalmente se trata de resolver descalificando o reinterpretando los hechos, pero sin cuestionar la teoría. Por eso, dogmáticos. Que no está mal tener una referencia teórica, entendamos, pero conocer que la teoría es algo que probablemente desde el punto de vista de la lógica, otra vez, son planteamientos muy sólidos, pero que tienen su falacia, su debilidad en la relación con lo empírico, con los hechos, con lo que sucede concretamente. Entonces, ¿a qué se dedica la ciencia política? Una vez que entendamos que la filosofía es eso, aquí, probablemente, tiene que ver con las preguntas que sí. Ejemplo de evaluación. Pero ¿qué escribió ahí? Son dos palabras, por lo menos estos dos primeros puntos, que ya debería recordar porque los mencionamos hace unas semanas. ¿Cuál es el objeto de la ciencia política? Uno, las relaciones amigo-enemigo, es decir, cómo se dan, cómo se mantienen, cómo se cambian, cómo pasa que tú que antes eras mi amigo te conviertes en enemigo, tú que eras enemigo te conviertes en mi amigo, así constantemente. Y segundo punto, la otra definición, la actividad, ahí es acto, por eso, de regulación y gestión de conflictos sociales. Las sociedades son conflictivas. Hay actores que actúan, sobre eso, tratando de encontrar equilibrios, compromisos, moviendo reglas y moviendo recursos. Todo eso se traduce, y ese es el tercer punto, en el hecho de que la ciencia política a través de su desarrollo ha dado vida esencialmente a el estudio de ciertos aspectos que de alguna manera son la consecuencia de los primeros. Y aquí es interesante explicar cada uno de esos términos y también reconocer que, por ejemplo, el idioma inglés, para los que me alcanzan a ver ahorita se los declamo una vez. Entiendo la dificultad estando en ese contexto. El idioma inglés tiene una particularidad que usa tres palabras diferentes para describir cosas que, por ejemplo, en español y castellano usamos la misma palabra política. Por lo tanto, en inglés nos encontramos la palabra politics. Politics, esencialmente, es lo que tiene acá en el estudio de la politics, es un poco la consecuencia de aquel punto 1, es decir, las relaciones entre los actores, amistades, enemistades, alianzas momentáneas, duraderas en el tiempo. Por lo tanto, el estudio de la politics, por ejemplo,
Es el estudio de los partidos, de los grupos de interés, de los movimientos sociales, de los medios de comunicación y su relación con la política, etc. Por ejemplo, quienes vayan a hacer el curso de Ciencia 2 van a enfocarse en una rama de la politics, que es el estudio de los partidos. No sé, a lo mejor si los hay, ahí pido perdón por la falta de información. Creo que hay clases de movimientos sociales, por ejemplo, o si no las hay algo que a eso se acerca, esta también es una parte de política, porque tiene que ver con otros actores que se insertan en la relación. Policies, policia, singular con la Y, singular con yes. Ustedes normalmente en el lenguaje y también en sus estudios, para tratar de distinguirlo, se usa la palabra pública, pero se le pone un atributo más, públicas. Las policies son las políticas públicas. Por lo tanto, cómo se gestionan, cómo nacen, cómo se implementan. Todo esto es otra rama de la ciencia política. Cuando ustedes tienen sus cursos de políticas públicas, son cursos de ciencia política, nada más enfocados a ese determinado tema, que si se fijan otra vez, es un poco remite al tipo 2. La gestión y regulación. La polity es probablemente el término que quizás menos conozcan, de hecho a veces ni siquiera aparece, pero es lo que vamos a hacer en nuestro curso. Es decir, la polity es el análisis de los sistemas institucionales. Por lo tanto, cómo se conforman, cómo se distribuyen las funciones y los poderes dentro de las autoridades e instituciones territoriales. Nosotros vamos a tener un gran referente por todo el semestre, y ese referente es el Estado. No es un curso de derecho, entendamos, pero vamos a analizar desde el punto de vista del estudio de la política cómo funciona el Estado y las diferentes formas que tiene el Estado de funcionar, tanto en el tiempo como en los ejemplos de la actualidad. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia política en términos de libro? El criterio de verdad es, y una vez más yo creo que ya saben a dónde va el cuento, pero bueno, el criterio de verdad es el de la comprobación empírica. Es decir, ¿por qué afirmamos que es así? Porque tengo evidencias, porque recolecté evidencias, porque tengo datos, porque tengo información. Por lo tanto, no sé, yo puedo estudiar en la cuestión de la politics, puedo estudiar el sistema político de partidos de un país, y por lo tanto, ¿qué me meto? Me meto a apuntar resultados electorales. Esos datos son los que me permiten decir, pues hay una estabilidad porque pues, los mismos partidos son los que siempre ganan y se mantienen, o es un sistema de partidos muy volátil porque hoy gana un partido, la que sigue gana otro, la que sigue gana otro nuevo, la que sigue gana otro nuevo más. El punto es, todo eso lo sustentas con evidencias, con datos, con información, con algo concreto que traes para sustentar una argumentación. Vale. Pero eso es no convertir